Muy buenas tardes, mis amados hermanos y oyentes. Podemos considerar que de una manera o de otra hemos recibido la bendición del Todopoderoso. Y para decir esto es porque hemos sido librados hasta este tiempo de ya casi 6 meses que tiene este conflicto que ha traído mucha aflicción y pérdida de seres humanos y miles de enfermos por todas partes del mundo. Pero podemos decir, como una vez dijo el profeta Samuel es aquel hombre, el último de los jueces de Israel, que le tocó ungir a los 2 primeros reyes cuando comenzó la monarquía en el pueblo de Dios llamado Israel. Una vez que ya en toda la trayectoria de su vida, siendo vencedor de tantas adversidades y acechanzas, que en ese tiempo era difícil también, y en los años de una edad ya madura, los últimos años ya cuando era anciano y experimentado en recibir las bendiciones de Dios, dijo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Dice que puso una gran piedra y puso esas letras en ese peñasco que podía verse de todas partes. En una parte montañosa y alta podía verse de muchos lugares, y estaba esa expresión: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y nosotros, en este siglo XXI, viviendo cuántas asperezas, dificultades y cosas que quitan la tranquilidad. Sin embargo, en medio de todas estas situaciones, podemos decir con seguridad: hasta aquí nos ayudó el Dios Todopoderoso a través de su amado Hijo Jesús el Cristo, nuestro Salvador. Entonces, en esta ocasión hablemos en torno del tema: la respuesta para nosotros los humanos, ¿cuál será? Siempre en la humanidad hay muchas proposiciones filosóficas y hay líderes en todos los niveles que se levantan pensando que ellos tienen la respuesta. Pero pronto pasa el tiempo en que los seguidores de aquellos o de aquel otro líder quedan decepcionados por mirar que fracasó aquella actitud de unos y otros, hablando de líderes que se han creído autosuficientes hasta el punto de terminar desmoralizando a sus seguidores. Pero en medio de una situación como esa, que nos toca vivir en una época donde las fuerzas del mal se enseñorean de la raza humana a nivel mundial,
Por todos lados podemos mirar la maldad y corrupción, perversión, crimen y desacuerdos. En medio de todo esto, se necesita una nueva alternativa. Y mirando hacia todos lados, analizando a través de las letras y la literatura, ¿dónde estará lo mejor? Nos preguntamos los humanos. La mejor alternativa que los humanos necesitamos es una respuesta segura. Y considerando nuestras raíces, nos damos cuenta quiénes somos, de dónde vinimos y hacia dónde vamos. Y yo creo que es el mejor pensamiento que podemos buscarle el lado, la respuesta adecuada. En medio de esta situación, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Vemos lo que mencionó el apóstol San Pablo con respecto a estas respuestas que necesitamos los humanos. En el capítulo 17 de los Hechos, ahí tenemos esta escritura, el versículo 16 al 26. Hechos, capítulo 16 al 17, versículos 16 al 26. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Está ahí nomás. Ahí podemos ver que en los días que los apóstoles ya estaban en todo su apogeo, pues ya nuestro líder y líder de ellos, Cristo Jesús nuestro Señor, había sido llevado en las nubes después de resucitar y andar con ellos por 40 días. Y las opiniones en el sectarismo y las religiones, había mucho a dónde acudir y qué consultar. Y los griegos eran unos ¿cómo diría? Escépticos, porque eran muy sabios. Entre la clase de sabios, filósofos y filósofos, los más grandes entre los filósofos fueron entre los griegos. Y el apóstol Pablo, llegando a esa ciudad de Atenas, vio que ellos eran investigadores de todo
lo que religiosamente existiera a nivel mundial en su tiempo. Y como también habían oído que el pueblo hebreo, que en ese tiempo ya disfrutaban de fama por los testimonios que habían recibido la mayoría de las naciones existentes en su tiempo acerca del Dios invisible, a quien aún los mismos filósofos le consideraban, pues ese Dios de los hebreos, dicen, ese Dios no tiene rostro, porque no tienen una esfinge, una figura. Pero se dice que los ha ayudado mucho ese Dios no conocido. Entonces pusieron un altar con esa inscripción para que no se les escapara nada de lo que existía en su tiempo a los griegos. También para que no dijeran que ese Dios de los hebreos, el Dios no conocido, pusieron allí una inscripción que decía al Dios no conocido. Y tenían un altarcito chico ahí, digamos una pequeña cabaña con esa inscripción. Y el apóstol Pablo, llegando por allí en algunos de sus viajes misioneros, se fue a Atenas con el fin de esperar ahí a otros compañeros discípulos para ir a una ciudad llamada Antioquía, porque allí había ya una comunidad que estaba creciendo con un fruto muy prestigioso. Comenzaba a crecer la iglesia que era de los gentiles en Antioquía. Y Pablo se quedó en Atenas esperando a algunos compañeros misioneros, y en eso encuentra esa inscripción entre los griegos, ellos dados a ser gente que daba razón de todo lo que existiera, y para no dejar abajo eso que los israelitas predicaban, ese Dios no conocido, él dijo: este que ustedes adoran o reconocen, más bien, este que ustedes no conocen, ese es el que yo predico. Ah, caray, se les hizo interesante a los griegos, a los estoicos y epicúreos. Eran los de más alto nivel filosófico, los que clasificaban toda actitud que tuviera que ver con ética. Y como siempre, antes que llegara nuestro Señor Jesucristo, siempre se presentaba algún sistema. Cada 200 o al más 300 años presentaba alguien o varios un nuevo sistema ético sobre los lineamientos de lo que consideraban mejor, tratando de actualizar a toda la humanidad en su tiempo, porque los griegos fueron alguien así de mucho prestigio, llamemos así, hasta a lo mejor mucho mayor que el inglés, que se habla el inglés de Castilla en Inglaterra, y acá en Estados Unidos el inglés está como el español de Castilla en España, y entre nosotros el
español latino. Pues así estaban. Los griegos era lo máximo en ciencia, en filosofía, y eran los que calificaban todo nuevo sistema de ética. Por tanto, cuando llegó Jesús el Cristo, nuestro líder, porque nosotros somos cristianos, entonces, cuando ellos meten a su juicio al sistema de catalogar la ética que trajo Cristo Jesús, Señor nuestro, lo vieron tan perfecto, el sistema de ética, que han pasado más de 2000 años y todavía no hay quien se atreva a plantear un nuevo sistema de ética, porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Entonces, así como escuchan, no ha habido otro sistema de ética desde que llegó aquel maravilloso Jesús, que en español es Jesús el Mesías, y en hebreo es Yeshua Mishija, y en griego es Jesucristo, la palabra completa, para decir Jesús ungido en español. Gloria a Dios. Pues ha sido tan maravilloso científicamente hablando el sistema de ética que trajo nuestro Señor Jesucristo, que no ha habido quien proponga un nuevo sistema ético en todas las edades, en toda la era cristiana. Y ni lo habrá, porque resulta que desde que tenía como 12 años, una vez que fueron a la Pascua hebrea, sus padres lo llevaron a Jerusalén. En medio de todas las pláticas y todo el gozo, el jubileo que había, porque todos iban a ofrecer la Pascua, es decir, hacer la celebración de 1500 atrás, antes de que Jesús llegara. Fue el tiempo del profeta Moisés, y a través de él se celebró la primera Pascua, la noche que salieron de la esclavitud, un 14 de abril. Tanto que ese es el mes del calendario hebreo de los judíos, que es su primer mes del año, clérigamente hablando, en sistema de su religión. El primer mes del año de los hebreos es abril, porque fue el día que salieron libres y celebran la Pascua. Y 1500 años más tarde, que vino nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el intervalo que hay entre Moisés y Cristo. 1500 años habían pasado desde la era de Moisés a comenzar la era cristiana. Y Jesús con sus padres fueron cuando tenía como 12 años. Y lo que sucedió ahí es que a él le gustaba juntarse con gente que tenía conocimiento de la vida, de la filosofía, y religiosamente hablando del Dios Altísimo. Y en eso él vio a los grandes del Sanedrín
Y por ahí se fue entreverando entre ellos y le preguntó a uno de ellos una cosa. Y aquel le respondió. Y le dijo sí, le confirmaba aquel pequeño muchachito de 12 años. Y luego ese muchachito le hacía una pregunta profunda al rabino del Sanedrín. Y aquel respondía con mucha serenidad y sabiduría, hasta el punto que José y María regresan a Nazaret, porque allá vivieron, ahí se crió Jesús, por eso así le llamaban Jesús de Nazaret. Es lo mismo que decían Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque era de Iscaria. También decían María Magdalena. ¿Por qué? Porque era de Magdala. ¿Y por qué decían también Saulo de Tarso? ¿Por qué? Porque nació en Tarso. Esa era la manera de que ellos declaraban para decir quién es quién y de dónde vino. Pues Jesús el Cristo, todavía siendo un muchachito, todavía ni siquiera tenía el nombre, solo se llamaba Jesús. Ya después le pusieron el Cristo hasta que fue ungido con poder y se manifestó después de 30 años cuando fue bautizado. Pues ese muchachito desde pequeño ya tenía la sabiduría de las cosas divinas, hasta el punto que se maravillaban los del Sanedrín, los rabinos, y les gustaba platicar con él. Y cuando José y María llegan a Nazaret, se dan cuenta que ¿dónde está el jovencito, el niño? Y ahí van buscando y buscando. Es que entre la plática de ese peregrinaje se conducían a pie, no estaba muy lejos. Sin embargo, llegan y no lo hallan. Pregunta. Y cuando llegan a Jerusalén, alguien al llegar a Jerusalén dice, pues allá está un niño con los rabinos del Sanedrín. Y llegan y le dicen, muchachito, mijo, dijo María, ¿por qué nos has hecho esto? Dijo él, ¿cómo? ¿Qué les he hecho? ¿Qué? Dice, ¿te nos perdiste? Dijo, yo no me perdí. Ustedes ni se dieron cuenta cuando se fueron, porque yo estaba aquí conversando con los rabinos. Dijo, en los negocios de mi padre me conviene estar. Y es que él no era hijo de José. Él era hijo de Dios. Él fue el de la promesa hecha en el jardín del Edén, cuando la humanidad fracasó y se dejaron vencer del padre de mentira que se llama el diablo. La serpiente antigua se le llama, porque usó una serpiente para expresarse con ellos, porque él no se manifiesta directamente, porque es un ser que dice el profeta Isaías que es semejante a la huesa. O sea, esqueléticamente hablando, está horrible. Aunque tiene ciertos poderes en los que puede transformarse como si fuera un ángel. Pero es como si fuera. Porque no. Ya la ruina que trae era una maravilla, era una belleza en el principio. Pero se rebeló, se enalteció a causa de su hermosura. Y dijo a un grupo grande de ángeles, yo me sentaré en el solio
del Todopoderoso y seré igual. Como diciendo, voy a ser mayor porque lo voy a quitar y me voy a sentar yo en su trono. Pero cuando esta iniquidad sucedió, el Padre, Dios Todopoderoso, ordena que Él, con todo su séquito rebelde de ángeles que se dejaron corromper en ese tumulto de rebelión, los echó fuera del tercer cielo. Gloria a Dios. Bueno, pues hemos de ver que ese perverso vino y dañó la raza humana. Y Dios había dispuesto, había prometido que aunque la raza humana ahora estaba ajena a Dios, porque ya el que tenía el control de ellos era el diablo. Y qué triste situación, porque entró la tragedia, la muerte y todo lo que tenga que ver con corrupción, porque esa es la especialidad del maligno. Todo donde hay tranquilidad y está bonito y hay armonía, su especialidad es llegar y echar a perder aquella belleza. Nunca traen nada que valga la pena. Todo lo de él es aparente. Todo lo de él es corrupción. Entra muy suavemente con el engaño, pero muy pronto los que caen en sus garras son llevados a una actitud donde ni ellos pensaron que llegaran a ser de tal nivel tan bajo. Pero en medio de una situación de esas es cuando sucede que Pablo les está presentando a los griegos a uno que en medio de un tiempo confuso religiosamente hablando, les habla lo que ya mencionamos. Gloria a Dios. Dice, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección de Jesús, el Cristo. ¿Leo? Sí. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, al Areópago, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha purificado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Leímos Hechos capítulo 17 del 19 al 26. Gloria a Dios. Lo que necesitamos saber
en nuestros tiempos. Es algo de lo que San Pablo les hizo saber a los griegos en la época en que estaban también en una actitud confusa, porque realmente habían oído la historia de Jesús, el Cristo en Jerusalén, que un hombre que los crucificaron, pero crucificaron a 3, y habían oído cosas así por el estilo, pero de lejos. Sin embargo, los griegos eran muy inteligentes, les gustaba profundizar y saber algo más sobre algo nuevo. Y como eran curiosos, que les gustaba también saber lo nuevo que salía, les presentó que en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, está la respuesta a nuestras preguntas sobre qué haremos cuando los recursos de nosotros los humanos se agotan. Aunque no desconocemos que hay gente muy competente, hay profesionalistas muy hábiles, hay mentalidades muy abiertas, a los cuales les llamamos científicos. Sin embargo, en medio de todo ello, vienen en ocasiones fenómenos que todas nuestras capacidades de todos los niveles, hasta lo más profundo en la ciencia, lo que se llama científicos, vemos que hay limitaciones, como en el caso actual. Se busca una vacuna con emergencia y todos están metiendo millones de dólares con el fin de descubrirla para negociar. Porque no buscan algo por amor, sino simplemente por solucionar algo que traiga el remedio o que traiga solución a fenómenos que aparecen entre nosotros los humanos. Pero no cabe duda que llega el tiempo en la capacidad humana de que no hay de dónde echar mano. Echar mano de esto con experimentando. Hasta animalitos los matan experimentando vacunas, y si se muere es que no sirvió, y así están haciendo prácticas. Pero contamos con uno que no necesita andar haciendo prácticas con nada, sino que Él tiene soluciones. Por eso yo me encontré una magnífica respuesta cuando hallé esto que dijo Dios, hasta el punto que nos convidó a la negociación más maravillosa y contundente. Pues nos convida a todos diciendo: venid y estemos a cuentas. Escuchen lo que dijo Dios a través del profeta Isaías. Isaías capítulo 1 versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gloria a Dios. Ahí tenemos al todopoderoso Dios, creador de los cielos y la tierra, convidándonos a los humanos a una negociación maravillosa y contundente, diciéndonos: venid, dice Jehová, y estemos a cuentas.
Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí tenemos al Todopoderoso diciendo: ¿por qué batallan tanto con ustedes mismos y con sus habilidades, creyendo que son competentes de por sí solos? Vengan y pongámonos de acuerdo. Él nos convida a negociar. No es un dictador que con grosería hace que la gente le sirva, no. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo como representante del Padre, Él una vez expresó diciendo: ¿y por qué no querréis venir a mí? Vengan a mí para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gloria al Señor. La realidad es que lo más sabio para todos los seres humanos, nosotros que somos contemporáneos de esta generación, donde hay millones de gente joven, porque la gente adulta o tercera edad somos muy pocos en comparación a los millones y millones de gente joven. ¿Y a quiénes se le considera gente joven? Pues a todos los que sean menores de 50 años. Se les considera jóvenes. Entonces, la sobrepoblación a nivel mundial de gente menor de 50 años, digamos que si hay 9 billones, que ya mero se completan, 9 billones en el mundo de seres humanos, pues yo creo que nomás hay no hay 1 billón de gente adulta arriba de 60. Puede haber medio billón, o sea 500 millones, si es mucho. Entonces el resto es gente menor de 50 años que se le considera joven. Pues nos toca a nosotros, los de tercera edad, vivir dentro de una generación de juventud. Hemos de buscar los recursos como gente que ya ha vivido, y filosóficamente hablando podemos conocer las opiniones filosóficas, pero también podemos conocer, si queremos, las respuestas teológicas. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir, teología quiere decir estudio de Dios o ciencia de Dios. Y filosofía es filos, vida, sofos, estudio. Estudio de la vida, eso quiere decir filosofía. Y la filosofía argumenta solo sobre aquello que tenga lógica, de ahí para abajo. Pero lo teológico, o sea, Dios, si es estudio de Dios, eso es teología. Y eso quiere decir que Dios tiene respuestas eternas, contundentes, maravillosas. En otras palabras, en Dios está la solución para que nosotros convirtamos a nuestras generaciones de tanta juventud
y que somos la minoría, la gente de tercera edad a nivel mundial. Pues esa minoría de la tercera edad, con experiencias filosóficas y teológicas a la vez, porque recordemos que lo filosófico está hasta la razón, de ahí para abajo. No admiten nada que no sea razonable. Pero lo teológico, Dios no está contra la razón, sino sobre la razón, arriba de un nivel de soluciones contundentes. Gloria al nombre del Señor. En esos últimos días, en que todas las cosas profetizadas se cumplirán, pensemos en lo que dijo el apóstol Pedro en el capítulo 3 de los Hechos, versos 19 al 21. Escuchen. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Gloria al nombre del Señor. ¿Sí? ¡Qué maravilloso! Entonces, ¿qué debemos hacer los humanos? Arrepentirnos de nuestra actitud. ¿Cuál es la actitud de nosotros los humanos en su mayoría? Indiferentes, casuales, adversarios de todo lo bueno, frágiles en cuanto a retener lo solidario, lo que tenga que ver con unidad solidaria para darnos la mano unos a otros. Todo eso está muy ajeno entre nuestra humanidad. Cada quien piensa en lo suyo personal, hasta religiosamente hablando. Hay tanta corrupción que hay quienes viven, se sirven de Dios, no le sirven a Dios. Por favor, tenemos que arrepentirnos de todas esas aptitudes incorrectas. Y arrepentirnos significa volver hacia atrás del rumbo que llevamos para comenzar un nuevo estilo de vida, y ese se puede disfrutar aceptando la oferta del Todopoderoso, que nos dice: vengan a mí y estemos a cuentas. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios nos ofrece soluciones, nos ofrece el perdón. Usemos la sabiduría que Dios nos ha dado, la inteligencia, porque los humanos somos inteligentes. Entonces lleguemos a una reflexión en la que digamos: nos vamos a proponer el buscar al Todopoderoso para que nos guíe, porque esa es la única solución. Porque miren lo que dijo San Pedro: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Él puede convocar, puede producir un tiempo de refrigerio. ¿Y qué significa eso? Un nuevo comienzo, pero ahora con la presencia del Señor y los ángeles dándonos protección y guianza para que vivamos como hermanos, porque somos de un mismo linaje y tenemos una misma sangre. Es lo que dijo San Pablo en el capítulo 17 de los Hechos.
Entonces, dejemos de batallar. Gloria al Señor. Dejemos de batallar. Y vamos a concluir con esto que yo anoté aquí. Dios, a través del profeta Joel, nos dio una alternativa muy hermosa, dándonos a saber lo que va a suceder en estos tiempos últimos que vivimos. Capítulo 2 de Joel, del texto 21 al 26. Escuchen esto. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más será mi pueblo avergonzado. ¡Qué maravillosa profecía! Esos son los tiempos que vendrán. ¿Y quién los causará? Es nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Gloria al Señor. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Verso 22. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Hasta el desierto va a florecer, porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos. Habrá abundancia en esa era maravillosa que viene después que el Señor Jesucristo regrese, venga con su iglesia para establecer el orden. Eso es lo que sucederá en este planeta. ¿Por qué aferrarnos a las necedades que ya nos dimos cuenta que no prevalecen, que no tienen consistencia? Soltemos todo aquello que tenga que ver con maldad y corrupción y volvámonos a la solidaridad divina. Fíjate lo que dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía, como al principio. Sí, la primera lluvia la trajo Cristo. Cuando nació, creció, fue bautizado como a los 30 años y comenzó un ministerio maravilloso. Vino una lluvia que, el fin de todo eso, cuando resucita, vence a toda cosa maligna, porque todos los que llegaron a Él recibieron solución, sanidad, liberación y cambio de vida. Pero siempre hubo aquellos conducidos por el maligno que siempre están opuestos a una nueva reforma, a un tiempo de refrigerio, a una restauración maravillosa. Y Dios va a hacer eso. Pero mientras Él tarda en llegar, nosotros comencemos a darle inicio a ese nuevo estilo de vida, permitiéndole al Señor que cambie la negrura de nuestra vida en algo maravilloso,
que nos haga dar ese salto de la oscuridad a la luz, del lodo cenagoso a la piedra firme, a la roca, como dijo el salmista David, que me sacó del lodo cenagoso y puso mis pies sobre una roca firme y enderezó mis pasos y puso en mi corazón alegría y un nuevo cántico. Eso estará sucediendo si la palabra de Dios, la teología, en vez de la filosofía. Nuestro mundo es envuelto en esa maravillosa bendición y en esa propuesta que Dios nos da. Entonces, dice que Él permite que vengan las plagas para que aprendamos justicia en el capítulo 26 de Isaías. Entonces, todo esto que pasa, Dios permite. ¿Pero cómo permite? Sí, es que a veces de una manera u otra nos humillamos y nos damos cuenta que como humanos no somos suficientes. Necesitamos al Creador, al Todopoderoso, ayudándonos. Oremos. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, te pedimos, Padre, por toda la raza humana a nivel mundial, que todos reflexionemos y nos desliguemos de toda maldad que nos ha hecho tanto daño, pues nos lleva por caminos en que cuando menos pensamos estamos lastimando a los que más queremos, porque la corrupción se mete aún en la familia. Pero ayúdanos para que ya comencemos a dar lugar a la restauración, en la que un día tendrá su lugar total, mientras llega Cristo otra vez para poner remedio a todo. Ayúdanos para influenciar a otros, a alejar la maldad, a dejar la maldad y seguir tu camino. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.